Queridos papás y mamás, hoy he querido hacer un vídeo solo para vosotros, que os sentís culpables por todos los problemas que tenéis con vuestros hijos. Y después os explicaré la mejor forma de solucionar nuestros errores y que podamos tener de nuevo una relación bonita con nuestros hijos. Y también al final os explicaré por qué no sois culpables realmente de su comportamiento. El sentirse culpable por tomar decisiones equivocadas y castigarnos a nosotros mismos juzgándonos todo el tiempo por lo mal que lo hemos hecho, no soluciona nada. Lo único que conseguiremos es hacernos daño a nosotros mismos y bloquearnos. El pasado no se puede cambiar, papás y mamás, así que vamos a ver los errores del pasado como aprendizajes, como experiencias de la vida y que además nos fortalecen. No es tan fácil como parece, lo sé, pero pensad un momento. ¿Alguna de vosotras o de vosotros ha tomado una decisión pensando que era una equivocación? ¿Verdad que no? En ese momento pensábamos que era la mejor decisión, aunque al final fuera equivocada. Entonces, ¿por qué seguir castigándonos por algo que hemos hecho lo mejor que hemos podido en aquel momento? Equivocarnos nos hace humanos, nada más. Entonces, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo mejorar esta situación para poder pasar página? Bien, papás y mamás, no sé exactamente el error o la equivocación que has cometido tú, que me estás escuchando, pero si el error ha sido, por ejemplo, con tu hijo, con tu hija, tal vez que le has fallado en algo importante o tal vez en un momento de mucho enfado has podido faltarle al respeto de forma que le has hecho mucho daño. Y claro, ahora te sientes muy arrepentida. Pues lo primero que yo haría es pedirle perdón, sí, hablar con mi hija y decirle que me siento muy arrepentida de lo que he hecho. Dile que es muy difícil a veces ser madre. Ella lo entenderá. Dile que no quieres seguir con tensiones y amarguras ya en vuestra relación. Dile que por otra parte vas a intentar ser más paciente y empática y que esperas que ella pueda ser también más paciente contigo, ya que ser madre no es nada fácil. Y a veces estamos demasiado cansadas y nos alteramos demasiado. Pídele perdón y dile que quieres empezar de cero. Que si las dos ponemos un poquito de esfuerzo, si las dos nos comprometemos a hablar de forma tranquila y negociar todas las decisiones juntas, seguro que todo cambiará y podréis mejorar vuestra relación. Dile que pondrás todo de tu parte para ser la mejor madre, pero que tiene que entender que no tienes un manual al que puedas recurrir en cada situación. Así que debe entender que a veces puedas equivocarte, al igual que ella también se equivocará muchas veces. Y al final puedes decirle, mira hija, me gustaría que las dos pudiéramos comprometernos para que cada vez que haya un problemilla entre nosotros, algo en lo que no estamos de acuerdo, que nos sentemos tranquilamente a hablarlo y negociarlo. Es decir, a buscar entre las dos una solución intermedia. Porque tú como hija yo entiendo que quieres hacer tu voluntad. Quieres libertad total, lo sé y lo entiendo, pero tú también debes entenderme a mí. Yo como madre debo ponerte algún límite para protegerte de posibles peligros y para educarte. Sé que no te gusta, pero sabes que es mi deber. Y todo lo que hago, aunque a veces no te guste, es porque te quiero, porque te aseguro que si no me importaras, no me molestaría ni siquiera en tener esta conversación, ni me preocuparía por ti en absoluto, te dejaría hacer lo que te diera la gana. Pero no, te quiero y por eso quiero lo mejor para ti. Así que vamos a comprometernos las dos en buscar soluciones intermedias a todos nuestros desacuerdos. Vamos a intentar negociar de forma tranquila, ¿vale? Yo me comprometo a ceder en alguna cosa y tú también debes comprometerte a ceder en algo. De esta forma, tú puedes conseguir buena parte de lo que quieres y yo puedo hacer de madre, poniéndote algún límite que sé que necesitas. Mis queridos papás y mamás, la única forma de que nuestros adolescentes acepten de buena gana las normas o los límites es negociándolas con ellos. Y en toda negociación, las dos partes deben ceder en algo. Y otra cosa muy importante, no penséis, papás y mamás, que al pedirle perdón a vuestro hijo perderéis autoridad, porque justamente es lo contrario. Así que no os preocupéis por eso. Y por cierto,
Debéis saber, papás y mamás, que cuando vuestro hijo adolescente no obedece o no hace exactamente lo que le habéis dicho, no es porque no hayáis sabido educarle, sino porque vuestro hijo está madurando. Es un signo madurativo. Cuando nos llevan la contraria, cuando nos desafían, cuando protestan por todo. Estas actitudes son normales en la adolescencia. Y no os equivoquéis, papás y mamás. Si un chico adolescente sigue tus instrucciones al pie de la letra, si te obedecen todos sin protestar, solo puede ser o por miedo, lo cual no significa que te respete, no es respeto, es miedo, o porque simplemente no ha madurado todavía, no ha llegado todavía la hora de crecer. Es decir, sigue siendo un niño. Bien, y por último decirte que a pesar de las equivocaciones, no debes de sentirte culpable. Perdónate a ti misma. Eres una madre que se preocupa por tu hija o por tu hijo. Por lo tanto, eres una madre genial. No te juzgues tan duramente, valórate y quiérete a ti misma. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy no me enrollo más, ¿vale? Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal y darme un like, porfa, compartirlo, ¿vale? Os lo agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo.